en forma oral. Yo tengo alguna pregunta, Guillermo, no sé si querés que arranque o... Sí, sí, arrancá porque es un grupo un poco, hay un clúster un poco tímido hoy me parece, no sé, pero bueno. No, bien, está todo bien. No, son tres preguntas en realidad. Bueno, Si se requiere, digamos, una cantidad mínima de datos o atributos para que vos puedas aconsejar aplicar la minería de datos. La segunda pregunta es, ¿cómo sería, digamos, el tiempo de implementación de este esquema y si depende bastante del conocimiento del mercado que tenga que va a aplicar, digamos, la minería de datos? O sea, en este caso, supongamos vos. bien. La última pregunta que te haría es si las reglas y algoritmos que nos explicaste con claridad, así como están, son aplicables igualmente para todas las empresas o cada empresa es un mundo aparte y hay que aplicar logaritmos y reglas diferentes. Bien, Eso te lo dejo. bien. Vamos una por una. Las ordenás de vuelta y voy en tu orden. Como quieras. No, la primera es, digamos, para aplicar la minería de datos, vos aconsejás o sabés que es necesario una determinada cantidad de datos o atributos para que Bien. vos puedas analizar. Bueno, de alguna manera, si bien se responde con el ejemplo de los 15 legajos y las 9 variables, normalmente a mí no me ha tocado una empresa que me contrate eh, eh, para la parte de asesoramiento, no capacitación, para la parte de asesoramiento para manejar 15 registros y 9 variables. No porque no sea aplicable, porque acá vimos, no es porque yo esté enamorado de esta herramienta, obviamente a mí me cambió la vida hace casi 15 años cuando me metí en esto. Vos sabés, yo soy contador y licenciado, y a nosotros conocimientos de estadística y de programación son relativamente limitados los que nos dan. Tuve que hacer un posgrado de 2 años que realmente me quitó bastante vista, digamos. Pero a lo que me refiero es que basta con que haya o muchas filas o muchas variables en alguna de las bases de datos que uno maneja para que la minería de datos sea aplicable. Pero también te digo que no tuve experiencia de un caso de 15 por 9, porque normalmente el que tiene 15 por 9 como algo de máxima, entre comillas, complejidad, piensa, aunque equivocadamente, pero piensa y tiene derecho a pensar, y 15 por 9, por más que haya participado de esta charla, y yo lo armo, aunque no sea perfecto, y yo armo 3 clústeres y no contrato a ningún minero. No hablemos de Guillermo, no contrato a ningún minero. Y no dejaría de tener razón, simplemente que seguramente la minería de datos lo va a hacer con mayor precisión el grupo de clúster. En síntesis, no hay un límite. Normalmente la base de datos con que uno trabaja son de 100 en adelante como mínimo, pero vuelvo a repetir, 100 por 4 es más complicado tal vez que 10.000 por 3. No sé si me explico. No, Porque está tal bien. vez, porque tal vez 10.000 por 3, casi el ojo humano puede ver 2/3 dimensiones, pero ya cuatro dimensiones es imposible. Hacer, se llama análisis multivariante, entre varias variables, analizar correlaciones, cuál se correlaciona más con cuál. O sea, te perdés. Cuando empezás ya más de 3, 4 variables, te perdés, más de 2. Yo por lo menos, yo hasta antes de la minería, yo 3 dimensiones yo no podía ver, tal vez por mi limitación de neurona. Hay gente que puede ver 3 dimensiones, pero ya en la cuarta dimensión dudo que algún ser humano ya pueda verla, y a partir de ahí ya la minería de datos, por más que haya pocas variables, por eso te contesto con el ejemplo de recursos humanos, 15 por 9 ya aplica la minería. No sé si está clara la respuesta. Perfecto. La segunda pregunta sería,
porque la minería de datos apunta no solo al recurso humano, como bien nos explicaste, sino quizás a ganar mercados por tener la percepción del cliente y demás. Entonces, el tiempo de implementación que vayas a hacer o de asesoramiento en una empresa depende también del conocimiento que la persona que, en este caso vos, conocimiento del mercado, no solamente de las relaciones o algoritmos, qué sé yo, de cobranzas y qué sé yo, sino que tenés que conocer la empresa también comercialmente. Comprendido. Ni, más no que ni, más no que sí. Vamos a ver por qué. Primero, el principal factor del tiempo del proceso de un minero es, justamente por eso, en el último slide decía prediagnóstico sin cargo, porque ahí es cuando uno sabe con qué se va a encontrar, es ver con qué materia prima uno se encuentra. Yo puedo debutar mañana con el gremio, no sé, ferretería, no tener idea de ferretería, pero el ferretero que me toca tiene todo PQQ, su base de datos, a partir de la cual yo tengo que trabajar. Y es mucho más importante en cuanto a carga horaria, lo que se llama ETL, que es el proceso previo a la minería de datos, a la extracción, transformación y luego carga de datos en los programas de minería de datos, que el tiempo de la minería de datos, porque la minería de datos analiza por uno. Por supuesto que si yo ya tuve ferreteros antes, podré ahorrar algo de tiempo en saber dónde me puede apretar el zapato al ferretero que al panadero, si no tuve nunca panaderos. Pero mucho más importante para el tiempo de proceso, con qué materia prima yo parto para después estimar todo el tiempo. La importancia realmente de conocer el gremio, el palo en donde uno se involucra para hacer minería de datos es menor. O sea, yo puedo tener, es más, yo puedo haber estado en 10 ferreterías y de pronto me cae una onceava que por algún motivo tiene otra información, otra política, otros objetivos, y yo tengo que trabajar en función a ello, y como vos bien dijiste, sin querer, cuando me preguntabas, los algoritmos que yo tenga que usar van a ser en función a lo que mi contratante quiera. Tal vez mi contratante quiere, mira, yo quiero saber si es verdad que los martes a la tarde, después que llueve, vendo más tornillos blancos que verdes. Y eso no me lo pidió ninguno de los otros 10. Y todos los otros 10 me pidieron más que nada, no sé, rotación, producto ABC, nuevos clientes, ventas cruzadas, vaya a saber lo que me pidieron. Entonces, no sé si te queda claro. Es más, hay veces que la materia prima que yo recibo, tengo que hacer previamente todo lo que vimos de control de gestión o de preparar los datos, porque ni siquiera tienen un Excel o un SAP o un Tango o un Begeman bien cargado. No sé, Juanita me carga la edad con un número, Edito me carga la edad con la fecha de nacimiento y Josecito me carga la edad con el teléfono porque no le importa cargar la edad. Entonces yo no puedo meter la variable edad en minería de datos, no sé si me explico. Entonces toda la etapa previa a meter la materia prima en minería de datos, es más, una de las primeras cosas que nos enseñan el proceso de minería de datos, la minería de datos es parte de un proceso que se llama KDD. KDD es Knowledge Discovery Database, descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos. La etapa previa, ETL, que es la que yo acabo de mencionar, normalmente lleva entre un 60 y un 70% de todo el tiempo del minero. No sé si se entiende más o menos la respuesta. Sí, bueno, y la tercera ya casi me la contestaste porque te había dicho si las reglas o los algoritmos que vos tenés definidos son aplicables para todas las empresas. Veo que no, que cada empresa
usará o no tus algoritmos en función a lo que cada empresa necesite. ¿Es Sí, así? sí, en realidad uno releva en ese prediagnóstico con qué materia prima se encuentra, qué es lo que sabe, qué es lo que le sospecha que le gustaría saber, y hay gente que, por ejemplo, me dice, mira, no tengo idea. Y entonces meto muchos algoritmos, se llama descriptive. Hay dos grandes grupos de algoritmos. No quise hablar mucho de teoría porque con esta dificultad del Google Meet se nos iba el tiempo. Están los descriptivos y los predictivos. Uno piensa normalmente, la minería de datos me va a decir qué número va a salir mañana en el loto, pero en realidad los descriptivos son tan importantes como los predictivos. Y hay empresarios o profesionales o autónomos, monotributistas que no saben ni siquiera dónde están parados. Y entonces ahí arrancamos con algoritmos descriptivos más que predictivos. O sea, es como el Excel. No, vos podés ir a dos consultorios que trabajan con las mismas obras sociales y uno tiene un Excel con determinadas columnas y otro tiene un Excel con otras columnas. No solo en un orden distinto, sino con columnas que definió como importantes. Y bueno, en el caso de la minería de datos pasa lo mismo. Y eso uno lo define, el minero lo define un poco en ese prediagnóstico y después, por supuesto, lo va puliendo, realimentándose, porque de pronto uno no llega hasta el final del proceso y le dice al que lo contrata, toma, acá tenés el producto terminado. Uno normalmente va construyendo la casa en partes, cosa que después no haya que destruir toda la casa porque tal vez uno pudo haber interpretado mal, como lo que pasa cuando uno hace proyectos de sistemas. A veces es difícil, el usuario sanamente o pícaramente dice, pero yo pensaba que también incluía esto o aquello. Bueno, para evitar esos males mayores, uno va haciendo feedback periódicos y bueno, y de esa manera llega al objetivo lo más eficientemente posible en tiempo y forma. Claro, lógicamente, por ejemplo, y con esto termino, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere preguntar, pero simplemente para concluir, la tabla esa de personal que manejaste vos, creo que no sería lo mismo hacerlo en un banco cuya la estructura de la gente y mentalidad de gente es difícil, a una agencia de publicidad donde hay todos millennials y ahora centennials, donde una variable podría ser, por ejemplo, la rotación de la gente y demás. Pero por supuesto, ese es un ejemplo Por eso te preguntaba. de 9 variables que se me podía haber ocurrido si es hincha de Boca o de River. Fue un ejemplo. Bueno, pero mejor que Sí, sea de Boca, te digo, ¿eh? bueno, perdón. Bien. A ver, otras preguntas. Tiene prohibido Hernán la palabra ahora. Vamos. Mirá, ya mismo me voy a silenciar. No, fue un chiste. Pero a ver, ¿Puedo preguntar? Soy Analia. sí, Porque yo estoy ávido de escuchar preguntas. comparto la pregunta de Pablo Mieres. ¿Qué programas existen para la extracción de datos, para la minería de datos? Porque Bueno. todo el proceso previo de análisis de los datos, cómo están cargados y homogeneizar todos los conceptos o todos los atributos para después poder analizarlos, clarísimo. Cuando ya tengo todo homogeneizado, ¿cuáles son esas herramientas o esos programas que existen hoy en día en el mercado? Bien, ¿tu nombre de pila es? Analía. Analía, te corrijo un poco la pregunta. Ojo, que dentro de los programas de minería de datos hay algunos algoritmos para reconocer datos faltantes, datos erróneos, datos atípicos. ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Por qué te lo corrijo? Porque vos dijiste, después de qué programa de minería de datos. No, los programas de minería de datos, por eso tienen un montón de herramientas ahí adentro. Y ahora sí paso a responder concretamente tu pregunta. Bien. Primero, hay dos grandes grupos de programas. Programas con licencia, pagos, y programas gratuitos. Obviamente, las prestaciones son diferentes, pero como yo me muevo en el mundo de las MIPYMES, normalmente nunca perdí un trabajo por falta de programas que necesitan licencia. Por ejemplo, SPSS,
SAS, IBM, o sea, son programas que tienen varios dígitos, digamos, de costo. Eso por un lado. Por otro lado, vayamos a lo que sí se suele utilizar sin costo. R es un programa muy clásico para minería de datos. Python es otro. A su vez, dentro de los programas open source o gratuitos, estos dos que acabo de mencionar requieren una base de conocimientos de programación. O sea, si yo te enseño a vos estos programas, voy a llevar más tiempo que los que te voy a mencionar ahora a continuación, que tienen una interfaz un poco más limitada, son más gráficos y no necesitan de mucha programación, como RapidMiner, KMine, Infostat, Weka, etc. ¿De acuerdo? Es más, yo utilizo muchas veces, cuando no estoy muy satisfecho con algo, ¿vieron el ejemplo que yo vi de los artículos que me daban que los chicos entre 17 y 25, si tenían un nivel socioeconómico, no sé, medio, había un 81% que me compren? Sí. Bueno, suponete que no estoy hablando de un artículo, estoy hablando de algo más serio, que es de algo médico. Estoy decidiendo entre 200 cirujanos de todo el mundo para ver quién me opera de mi miopía. Entonces, yo quiero ver la estadística de cada uno de ellos. Con un 80% de gente que salió bien y un 20% de gente que salió mal, y prefiero seguir con miopía hasta el último de mis días. Yo voy a exigir una probabilidad de éxito mucho mayor. Mucho más. Sí. O un viaje en avión, ni siquiera con un 90%, voy a exigir un 99%. Si no, me quedo en casa y me dedico a dar vuelta a mi perrito Uri la manzana. Y no viajo más. En síntesis, los programas que uno usa muchas veces no son únicos, son complementarios. Perfecto. Pero esos son los principales, los que me vienen a la mente, ya sean los pagos o no pagos, y dentro de los no pagos, los que requieren más o menos conocimiento de programación. Perfecto. Y en el caso de conocimientos de programación, serían para armar esos algoritmos en forma manual. Exactamente. Okay. Perdón, para armar esos algoritmos en forma manual y parametrizarlos y sofisticarlos más. Vuelvo al ejemplo del Excel. Suponete que los que no parametrizan no tienen la negrita, y el R y el Python tienen la negrita, para que me entiendas, ¿entendés? O sea, tienen más chiches que en determinados casos te pueden llegar a ser imprescindibles. Exacto. Sí, de acuerdo a la necesidad del servicio del cliente que esté pidiendo. Vuelvo a repetir, yo normalmente uso de los dos, y normalmente cuando enseño más de los segundos, de los primeros, porque es muy poco probable que mis usuarios necesiten capacitarse, por lo menos en una primera etapa, con mucho programación, sino que quieren ir a los bifes. Es como la charla que di hoy, que nos trabamos mucho al principio y que yo quería llegar al final de las preguntas o al final de los ejemplos. Uno quiere concretamente, bueno, ¿para qué se puede usar? ¿Qué me puede brindar? De acuerdo al mundo donde yo muevo o donde se mueve mi contexto, mi red cercana, digamos, de contactos. Perfecto. ¿Se entendió más o menos entonces los programas? Sí. Bien, perfecto. Bien. Muchas gracias por los datos. No, de nada, niña. Escucho. El silencio. ¿No hay más preguntas, chicos? Acá en el chat había unas preguntas. A ver si las vi, a ver. El tableu, ¿qué sería? Bueno, pregunta muy bien. Pablo. Muy bien. Vieron que al principio yo empecé la charla diciendo que hay un montón de herramientas que son primos, hermanos, sobrinos de la minería, pero que no son minería. Bueno, Data Warehouse, cubos, tablas dinámicas, cubos, Tableau, son todas herramientas
Info, GIF, o sea, son todas herramientas de visualización, pero no de minería de datos. Son como un paso intermedio, son algo más que el sistema de gestión, son algo más que Access y Excel en sus tablas dinámicas y en sus macros, pero no llegan a ser programas de minería de datos. Ahí yo te hago de secretario, Dale, si ves otra, dale. Dale, ahí vamos. Nuestra amiga Edith Bastida pregunta, ¿cuáles son los algoritmos más utilizados en estudios contables? Es que el estudio contable, como usuario final, es una cosa, y el estudio contable como prestador de servicios es otra. El estudio contable, yo te diría, Edith, que mi principal networking yo lo hago con mis colegas, porque son los que están más en contacto con las pymes, y que ahí cada pyme es un mundo aparte. Ahora, el estudio contable como usuario final, no tuve un cliente que sea estudio contable como usuario final, pero que se me ocurre que puede ser hacer clúster de clientes, hacer venta cruzada, hacer inclusive regresión lineal múltiple. Lo que pasa es que no los he explicado muy. La regresión lineal múltiple la expliqué muy por arriba. Podría ser hasta serie temporal, pero como está viviendo el mundo contable, no habría manera de hacer una serie temporal, porque no hay ni estacionalidad ni tendencia que se pueda prever para el trabajo de un estudio contable, con la batería de normas que cayeron y que siguen cayendo hora tras hora en estos últimos meses. Pero, por ejemplo, la serie temporal es algo muy usado en muchas empresas para detectar y diferenciar estacionalidad de tendencia y poder predecir, no sé, volumen de ventas, por ejemplo. Pero en los estudios contables propiamente dicho, los que te mencioné. Pero no he tenido, sinceramente, no he tenido, habría que analizar qué guarda en un Tango de sus clientes, si es que usa Tango, si usa Buenos Aires Software, si usa Begerman, o si usa un Excel, no sé lo que usa, y en función de eso, analizar qué algoritmo, o sea, eso se charla, eso se define, eso forma parte del objetivo inicial, porque yo tal vez puedo tener una idea, y si el dueño que me contrata me dice, no, a mí me interesa detectar tal cosa, y responder solamente a una hipótesis, ¿será verdad que los que yo le contesto a los 5 días el presupuesto es mejor que a los que les contesto un día el presupuesto y tengo más éxito? Y yo voy tras esa respuesta de hipótesis. Y no me preocupo de otros algoritmos, sino que voy a responder hipótesis que tiene ya preestablecida ese estudio. Porque es un usuario entre comillas, inteligente, que sabe lo que quiere a priori. Yo después tal vez le diré, pero don Carlos, ¿no le parece que con toda esta información acá a usted le convendría, aparte de responder a esa hipótesis que ahora ya la tiene sabida, puede responder otras hipótesis o incluso hacer algoritmos descriptivos o predictivos? Sí, ¿hay más? Yo no veo. Había quedado una arriba de Víctor Portela que decía, ¿cómo manejo la minería de datos para analizar ¿cómo manejo la minería de datos para analizar datos provenientes de distintas fuentes? Y si existe una herramienta. Muy bueno, muy bueno. No, eso forma parte del ETL. Si yo justamente en ese prediagnóstico, si yo o cualquier minero ve que en ese prediagnóstico tiene datos de un sistema de gestión, de un Excel, de un Access, de Internet, de WhatsApp, y bueno, los tengo que integrar. Eso se llama extraer a una fuente común, eventualmente transformar,
porque tal vez en el WhatsApp me pone mes, día, año, y en el Excel me pone año, mes, día, qué sé yo, dije cualquier ejemplo que se me ocurrió, y después cargarlos recién a minería de datos. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Víctor Roberto Portela. Víctor, si estás ahí, ¿entendiste la respuesta? No, se excusó y se fue. Tenía otro momento. No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿sos Víctor? No, yo soy Pedro. Bueno, Hola. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Mira, y yo, bueno, la primera dificultad que veo en tu planteamiento, por lo menos lo que yo me encuentro, ¿no? Que con honrosas excepciones, nuestro cliente apenas tienen un sistema de gestión que vos no sabés que está bastante incompleto o falta de parametrización y todo lo demás. Muchos de los errores que cuando te llaman para hacer una auditoría o para hacer alguna revisión de procesos, te encontrás con eso, que los datos están cargados así a la que te criaste, ¿no? Entonces, la primera preocupación que a mí me surge es cómo haces para generar esas bases de datos o para tener ese lugar de donde, a partir del cual podés hacer minería. Justamente, Pedro, es pertinente la pregunta, trabajamos en el mismo país y hay una canción que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Por eso digo que el ETL lleva más tiempo que la minería de datos propiamente dicho. Y por eso en ese prediagnóstico uno trata de, entre comillas, desnudar al usuario final y o decirle o permitirle que me muestre, no información confidencial, porque todavía no estoy contratado, pero por lo menos qué calidad tiene la información cargada, y en función de eso decirle, mirá, en vez de 60-40 vas a tener que ser 80-20 el tiempo de trabajo, porque tenés muy pobre la carga de datos. De todas maneras, para tu información, vuelvo, tal vez obviamente, porque es mi hijo directo, la minería de datos, vos podés cargar esos datos en la minería de datos y que te detecte rápidamente la información faltante, errónea o inconsistente. Lo que no podés hacer es sacar conclusiones y correr, por ejemplo, un árbol de decisión o un clúster y decir que estos son los mejores clústeres que pudiste encontrar o estos son los mejores clientes los cuales tenés que invitar al Sheraton en vez de a tomar un café o un simple correo electrónico, porque estos clientes tienen el 81% de probabilidad de comprarte este nuevo artículo. No sé si se entiende la respuesta y apuntó a tu pregunta. Sí, entiendo. Pero yo digo, a ver, de un sistema Tango, de un Becherman o cualquiera otra de los enlatados comunes que hay, sí. ¿ahí tenés soporte para hacer minería de datos? ¿O necesitas? Muy buena pregunta, pero la minería de datos... Perdona, en el mejor de los casos, un cliente nuestro va a tener alguno de esos enlatados, no un programa desarrollado para resguardar informes y base de datos para después de ahí sacar algún tipo de reporte que sea sustancioso para algún otro emprendimiento. Pedro, ¿podemos hacer de cuenta que nos conocemos hace 30 años? Sí. Ahora te digo por qué. Acabás de cometer el error más grosso, porque justamente ¿cómo te pensás o por qué te pensás que la minería de datos tiene, primero, 50 años en el mundo, segundo, 30 años en las grandes empresas y tercero, está penetrando en las MIPYMES? Gracias a que está totalmente compatibilizada con gente. Yo vivo en el mundo MIPYME, como vos, por lo que veo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo parto de lo que tengo. Y normalmente tengo un Tango, tengo un Becherman, tengo un Access o tengo un Excel. Esa es la materia prima con la que yo trabajo. Yo no trabajo con
con un SAP normalmente en las MIPYMES. Y aunque trabajara con un SAP, aunque vos no lo creas, es exactamente lo mismo cargarle la información desde un SAP o desde un Excel, en la medida que el SAP esté bien alimentado y el Excel también esté bien alimentado. Todo pasa por la calidad de la información, no por la herramienta en donde uno la alberga. En síntesis, no te preocupes por eso. Lo que sí te tenés que seguir preocupando, como auditor, que creo que decías, es que, claro, cuando vas a auditar, si a la mitad de las ventas le falta la fecha o le falta el código postal o le falta el código de provincia o no sé, bueno, mal vas a poder hacer auditoría interna o control de gestión o auditoría operativa o lo que hagas en esa pyme porque tiene datos incompletos. Y la minería de datos, repito, en el ETL, en extraer, transformar y cargar, ya sea de diferentes fuentes de datos o de una sola, pero incompleta, inconsistente o no religiosamente cargada, por darle un término, no te preocupes que la minería de datos lo va a detectar. Lo que sí, no pretendamos que la minería de datos la corrija automáticamente. Yo puedo definir, por ejemplo, te doy un ejemplo para que lo entiendas, así como en un Excel, si yo tengo, ahí está, yo tengo en un Excel, en una columna, en la fecha en la edad del cliente, en un caso tengo el nacimiento y en otro caso tengo edad, yo puedo crear otra columna donde o la edad me la transforme en fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento me la transforme en edad y toda la columna sea consistente. ¿Me seguís? Sí. Eso mismo lo puedo hacer en un programa de minería de datos. O sea, no te preocupes, la minería de datos se lo banca. Lo que no puede hacer es de entrada, así como vienen los datos, decir que el 81% de probabilidad para vender este artículo está en la gente de 18 a 27 y con un nivel socioeconómico mediano. ¿Se entendió más o menos la respuesta? Te entiendo perfectamente. Mira, me llamaron de un estudio que está especializado en liquidación de sueldo, porque los clientes estaban horrorizados, porque los empleados faltaban e igual le pagaban el presentismo. ¿Y sabés qué? Después de haber analizado liquidaciones de 1.500 empleados, 3.000 empleados, quincenal, mensual, qué sé yo, era un problema de parametrización. Había una fórmula ahí que había que definirla, que cuando la asistencia era 1, no le pagara el presentismo, o mayor de 1. Y bueno, le faltó esa pavada, esa parametrización, y con lo cual todos los clientes del estudio se les venían a la carga, porque si este tipo tiene informado que faltó, ¿por qué le estás pagando el presentismo? Mirá, la picardía. Una pagada. Bueno, bien, siempre repito, tiene que ver con si le metés basura, sale basura. Si le metés basura y tenés los programas adecuados que te lo detectan automáticamente, más rápidamente vas a corregir esa basura y recién después vas a poder determinar modelos predictivos, modelos descriptivos, responder a hipótesis planteadas por el usuario, etc. Ok, fenómeno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra que haya quedado por ahí arriba o ahí abajo? Mirá, ahí había una pregunta con respecto a la capacitación que hacía otro chico. A ver. ¿Sí? A ver, que se presente, que se ponga de pie. ¿Quién es? ¿Qué nombre? A ver. Decía Gus Hospitalidad. Dice, hola, soy Gustavo Pagani. Si tomamos la decisión, por supuesto, debemos aprender primero el Excel y cómo agrupar los datos para luego aprender a usar programas de minería. ¿Podemos tomar minicurso si somos 3 o 4 personas de modo online? Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, hola Gustavo.
Bueno. Está en el chat ahí. Bueno, tal vez tiene el micrófono, a ver. Bueno, no, si ustedes me escuchan, me tendría que escuchar él. Bueno, de todas maneras se los contesto al resto y también a Gustavo. Sí, normalmente hay cursos individuales y cursos grupales. Yo siempre los di normalmente en vivo, y desde hace un año yo ya empecé a trabajar mucho home office, ya sea la consultoría como la capacitación, porque salvo las primeras 2 o 3 reuniones de relevamiento y de conocimiento cara a cara con el usuario final, después es información que va e información que viene. Y en cuanto a los cursos, si son individuales o grupales, por supuesto que sí. Se puede necesitar arrancar de Excel o no, pero siempre uno arranca por sentido común si el grupo tiene que ser homogéneo y arrancar el hilo se corta por lo más débil. O sea, si alguien sabe de 1 a 10, 4 y otro sabe 6, y bueno, tal vez convenga hacer un relevamiento. Yo tiraría una serie de temas como programa de trabajo, cada uno me contestaría qué sabe y qué no sabe, y el grupal o arranca junto y se bancan la parte que ya saben, o arranca individual el más débil, y una vez que alcanza al más fuerte, ahí se retoma grupalmente. No sé si queda claro la respuesta. Sí. ¿Se entendió, Gustavo? No, no está Gustavo. Bueno, quedará grabada. Quedará grabada si se pudo grabar al final. ¿Alguna otra? Acá dice Rebeca, dice, ¿cómo podríamos encarar en nuestra empresa médica reuniones preliminares para comenzar a evaluar nuestros datos? Reuniones preliminares, y bueno, es simplemente, ahora con la pandemia, yo igual tengo permiso, pero no importa, independientemente de uno que tenga permiso o no, esas reuniones normalmente yo las hago las primeras ahora por Skype, 1 a 1, esa sí no me trae problemas, como este debut con Google Meet, y estando presente las personas que toman decisión en la empresa y las personas que van a recibir el servicio, porque a veces el CEO o el dueño de la empresa toma la decisión y el encargado administrativo es el que va a recibir el asesoramiento o la capacitación, según sea. Y así en una o a lo sumo 2 reuniones se define, se llega a un acuerdo y se arranca con un programa de trabajo previamente consensuado. No sé si está claro. Ok, gracias. Bueno, de nada. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo por lo pronto pido disculpas por el debut con esta herramienta. Espero que les haya por lo menos servido para entender un poco qué puede hacer y qué no puede hacer la minería de datos, o hasta dónde llegan las otras herramientas y hasta dónde comienza a tallar la minería de datos. En el material que les voy a distribuir, por lo menos en el físico, no el grabado, va a incluir un correo mío para que quiera continuar el contacto o hacerme alguna pregunta que ahora no le surgió o no le cayó la ficha. Y bueno, el mejor de los éxitos para todos, sigan cuidándose. Y bueno, si no hay más preguntas, gracias por la participación. ¿Puedo hacer una última consulta? Por supuesto, niña. Sí, gracias por la niña. Si das cursos por charlas así online, si das algún tipo de capacitación, que antes estuvo relacionada con la pregunta de Gustavo, si vas a seguir además de esta charla introductoria o más específica de lo que es minería de datos, si se va un poquito más allá, si sos de dar presentaciones. Bien, las presentaciones
normalmente son para sensibilizar o evangelizar a la gente. ¿Sabes cuál es mi objetivo? No conmigo. Que ustedes o hagan un posgrado de 2 años, o con otro minero, o con quien sea, se metan realmente en la minería de datos, porque no solo que llegó para quedarse, sino que ahora se acentuó, porque realmente hay una frase que yo puse en las verdades indiscutibles, y en la hoja anterior también, que no sé si seguramente no, por esto del delay, no quedó tan claro, pero después le va a bajar la ficha. Gente, para no hablarte solo a vos, el hecho que se viene una época de vacas flacas, va a haber vacas flacas de recursos, pero mucho más vacas flacas de competencia. En la medida que uno pueda sacar un valor agregado diferencial, uno va increíblemente a aumentar el mercado. No sé si se entiende. Va a bajar más el consumo, pero más va a bajar la competencia. Ese es mi modesto sugerencia. En cuanto a la capacitación, o sea, de acá, o sea, lo que yo quiero es crear competencia. O sea, porque hay mercado para mucha gente. Y la competencia se crea a través básicamente de la capacitación. Por supuesto que doy capacitación, y la capacitación se consensúa. ¿Dónde estás parada y a dónde quieres llegar? Forma parte del prediagnóstico. Y uno va a tener claro el tiempo, los costos y las reuniones en las cuales, y aparte, si va a tardar 1 mes, 6 meses o 3 meses, va a ser en función a lo que consensuemos los dos y de acuerdo al objetivo que cada uno tiene y al presupuesto que cada uno tiene. Eso no, o sea, nunca fue un problema, por lo menos mío. Lo que sí, si es grupal o individual, esto que decía este muchacho que se fue, Gustavo, no sé cómo se llamaba, es importante que lo sepan. Yo no quiero dar un curso, así como yo, lamentablemente esta charla yo estoy seguro que debe haber gente que entendió el 30%, gente que entendió el 70% y gente que entendió el 90%. Es inevitable. Yo apunté a una media, ¿qué le va a hacer? Ahora, bueno, sí, perdón. Sí, tuve una vida, pero ya está, dale, podemos hablar. Bueno, no. En síntesis, la capacitación es normalmente, idealmente, individual, es por Skype, y lo que yo recomiendo es una charla sin compromiso o a través de correo, armar un programa, y si estamos de acuerdo se arranca. Y vuelvo a repetir, no tiene que ser necesariamente conmigo, pero piensen en la minería de datos como un valor agregado. No sé vos a qué te dedicás, y no, pero si sos alguien independiente o en relación, si sos en relación de dependencia vas a sacar un valor agregado en tu empresa y hasta vas a destacarte y vas a hacer una mejor carrera. Así empecé. Bueno, ¿no? Que empecé así, trabajando en relación de dependencia, haciendo esto como de minería de datos entre comillas, ¿no? Analizando bases, archivos, analizando y estudiando la empresa, y ahora estoy independiente. Bueno, y ni hablar, bueno, justo me interrumpiste con el segundo párrafo, y ni hablar si sos independiente, porque ahí vos vas a marcar la diferencia, vos vas a poner tu techo. Podés hacer un posgrado. Yo después te aconsejo dónde hacer posgrado. Obviamente van a ser más caros, van a llevar mucho más tiempo y seguramente te van a dar tal vez más teoría de la que quieras, pero bueno, yo me formé con un posgrado porque yo, lo que vos hacías y me decías que hacías, yo lo hacía desde la década del fines del 80, principios del 90, pero lo hacía mal y a pulmón, porque lo hacía con las herramientas que tenía en ese momento. Access era tocar el cielo con las manos. Pero bueno, cuando supe que en la Universidad de Buenos Aires, creo que fue la cuarta, quinta promoción, allá por el 2007, existía esta carrera, y me dije, esto es anillo al dedo, esto es lo que yo estaba buscando. Me costó porque, vuelvo a repetir, yo soy contador, soy licenciado, y competía, porque realmente uno compite en los posgrados, no se aprueba de 0 a 10 por lo que vos, o sea, hay una especie de rangos, que no vienen al caso ahora hablar, pero no importa.
uno compartía las clases con gente que era ingeniero en sistema, programador, analista de sistema, computador científico, y había un loco que era contador, otro loco que era, no sé, filósofo, y otro que era sociólogo, qué sé yo, por decir algo. Pero no es habitual alguien que justamente conozca del dominio. Por eso la pregunta que alguien me decía, ¿tenés que conocer del palo? Creo que era Hernán. Bueno, uno siendo contador y licenciado ya conoce bastante de muchos palos, como para que no le duela la falta de conocimiento de una ferretería si uno tiene que debutar en una ferretería. Pero de todas maneras, si ya hay ferreterías atrás, mejor. En síntesis, sí, la capacitación está abierta, hay de muchas maneras, y si la querés muy formal, tenés universidades públicas, universidades privadas, que tienen distintos perfiles de formación, y después tenés gente que en forma independiente que capacita en minería de datos. Yo dejo después en la última hoja, info@mineriadatos.com.ar es el contacto para, ya sea preguntas o dudas o inquietudes que les haya quedado, que se comuniquen. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos y chicas y chiques, si no hay más preguntas, los invito a que queden liberados. Gracias por todo. Espero haber sido mínimamente útil y que les haya prendido la chispita para, aunque sea googlear minería de datos con más detalle, y seguramente con el material que reciban y con la charla fresca, voy a tratar de distribuirlo entre mañana y pasado, les va a quedar más claro el panorama de la charla por lo menos. Y tienen el correo a disposición para complementar lo que quieran. ¿Ok? Bueno. Adiós, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.